Es lo único que ha pasado, es que lo que habíais estado haciendo desde que yo me fui hasta ahora mismo no se ha grabado, o sea que acabo de volver a grabar. ¿En qué Ujú. estabais? Pues nos estaba explicando Tony lo que, mi pregunta era sobre los eneatipos, si le valía o no le valía los eneatipos, ¿no? Y me explicaba, y si quiere le vuelvo a dar la palabra, cómo se matizaba la pregunta, la respuesta. Sí, Vamos. pues lo que hablamos, que yo entiendo la personalidad como si fuéramos un color. Por ejemplo, somos un color naranja y estamos más cerca de ser naranja, pero ese naranja está conformado por una mezcla de varios colores y esos colores serían como los rasgos biológicos. Entonces, somos únicos dentro de toda esa gama de colores. ¿Nos vamos a poder parecer más a los naranjas? Sí, pero ¿somos exactamente como dice en los libros que es el naranja? Bueno, pues a lo mejor no tanto. A lo mejor también tenemos un pelín de amarillo o un pelín de... y nos Ujú, vamos a poder reconocer en conductas de otros rasgos. ujú, Entonces lo que explicaba era que el conocer esto, destierra la incertidumbre que tiene un alumno cuando empieza, o una persona que quiera entender su personalidad, que empiece a leer libros y que no se reconozca, que escuche profesores y que no se reconozca. Es un poco esa herramienta que va a poder tener para decir, bueno, yo me parezco, puedo tender más a un eneatipo 5, no soy exactamente así, pero es que es entendible que no sea exactamente como dice este libro, porque aquí solo describe 27, pero a lo mejor son cientos, ¿no? Porque cada uno tiene sus matices únicos, dentro de los cuales los más visibles podríamos decir que son los que describe Eneagrama y son las cajitas a las que nos podemos acercar, pero que también es necesario que la gente entienda que no va a ser 100% como pueda describir un libro o como pueda decir un profesor. ujú. Y es una Exactamente. metodología muy útil para el profesor para poder observar conductas, para poder observar mecanismos cerebrales y poder identificar de manera más correcta o poder ayudar dentro de la profesión que puedas tener, como psicólogo, coach, mentor o, Las o explicaciones a asesor. los seres humanos nos valen, es decir, yo como psicóloga, por ejemplo, a mí me parece una herramienta estos 5 ítems y tal, bueno, y por supuesto la extroversión, introversión y las variantes instintivas siempre se trabajan, ¿no? Pero cuantas más explicaciones y más entienda el ser humano cuáles son sus mecanismos biológicos, más interés va a poner en ello y en un momento dado más interés también se incrementará a la hora de gestionarlo y tal, ¿sabes? En caso de que haya en mi caso, por ejemplo, es muy alto el neuroticismo y es muy alto el psicoticismo, como tú muy bien describes cuando estoy a modo transmisor, porque es como yo lo sé hacer, es decir, a modo de lo que es mi instinto predominante, porque si no, no lo sabría hacer de otra manera. Pero es verdad que yo también como líder me he llevado muchos chascos, sobre todo uno específicamente en el año 2011, en donde se me reveló media junta directiva, y era porque efectivamente estaba cayendo en líderes de cosificación de los demás, o sea, ya no de no tener empatía, sino de cosificación, o por lo menos de las personas que necesitaban no ser cosificadas en determinados momentos, que cuando uno está en un trance, muchas veces no se da cuenta de los efectos que hace sobre las personas, y sobre todo las personas que tenemos ese dominio como principal, ¿no? Y entonces pues me ha encantado lo de afabilidad, ¿sabes? Sí, es que, sí, Tony, ¿nos lo puedes explicar? Porque no sé si todo el mundo maneja estos... Claro, claro. Y sí, es sí, más, sí. mi idea es Ahora explicar un poquito de explicamos cada uno, ¿no? neuroticismo, Sí, psicoticismo, sí. y el instinto transmisor, ¿no? Pero bueno, yo sé que tú, que Álvaro, que Manuel, no sé, los demás, María Ángeles Exacto. también sabíamos de lo que estábamos hablando, pero queremos tu punto de vista, sí. Mm, Claro, bueno, pues continuando con los rasgos, Eysenck el neuroticismo lo definía como la activación del sistema córtico-límbico o activación del sistema nervioso autónomo, ¿vale? ¿Esto podemos controlarlo? No. El sistema nervioso autónomo se activa. Y aquí hay bueno, las personas con altas puntuaciones en neuroticismo se les observan conductas de esa
inestabilidad emocional, ¿vale? Se le puede observar esa inestabilidad emocional siempre y cuando la parte prefrontal no entre en juego, y ahora lo veremos. Ajá. Porque es Está posible muy bien que, ese paréntesis. claro, es posible que tu sistema nervioso autónomo se active, tú seas una persona tímida, seas una persona vergonzosa, seas una persona nerviosa, ansiosa, tendente incluso a la ansiedad social, te ruborizas, te sudan las manos, tienes ojeras, que también es otra de las conductas observables. ¿Por qué? Porque es posible que esa preocupación lo que te haga es no dormir bien. Una serie de conductas, ¿no? Y sin embargo, puedas parecer una persona súper tranquila en tu vida. Entonces, tú crees que eres tranquilo, las personas que te rodean dicen que eres tranquilo, tú en un test pones que eres tranquilo y te sale bajo neuroticismo, sin embargo eres lo que una persona, lo que Eisen llamó una persona represora. Y se hicieron estudios tendentes a esto, en el cual los represores que daban en los test un bajo neuroticismo, sin embargo, en las escalas de deseabilidad daban muy alto, con lo cual lo que hacían era en enmascarar ese neuroticismo, pues al final eran más neuróticos que los propios neuróticos que estaban de control, ¿vale? Súper interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy emocionales, se les activa muy rápidamente, pero tienen un parasimpático por contra y unos mecanismos prefrontales de control de impulsos perfectamente funcionales que hacen que soterren las emociones, ¿vale? El parasimpático es el desactivador, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces esto es interesante. Pero si nosotros vemos conductas visibles, podrían ser esas, ¿no? Personas tendentes a la ansiedad, personas con que se les ve ira, se les ve miedo, se les ve asco. El asco también es muy interesante porque es igualmente, es una emoción que se desequilibra o no. Y el asco no es tan en la sociedad no lo tiene tan marginado como el miedo o la ira. Nosotros intentamos esconder nuestro miedo y nuestra ira, pero decimos más alegremente, qué asco me da esto. Las personas que visiblemente muestran conductas relacionadas con el asco también son propensas a esta inestabilidad emocional, ¿vale? O esta activación del sistema nervioso. Luego se le puede ver o no se le puede ver, ¿vale? Esa apariencia apacible que decías en personas con alta sensibilidad puede ser, por ejemplo, el tipo 5, es decir, que son, como sabemos, altísimamente sensibles y nerviosas y tal, con una apariencia desapegada completa y absolutamente del entorno y de lo emocional, ¿verdad? Ahí vemos muy claro la introversión y el bajo neuroticismo. Lo vemos muy claro. ¿Bajo neuroticismo o alto neuroticismo reprimido? Sí, pero lo mostrarían bajo. Exacto, alto, reprimido. Con lo cual la conducta que tú ves es baja. Tú lo verías unas personas más desapegadas, más en ambientes donde no necesitan esa estimulación externa y además su sistema límbico lo llevan a raya, ¿vale? Entonces nosotros observamos esas conductas. Pero lo interesante de esto no es solo ver esa apariencia externa, esa capa, sino qué estrategias utilizar ya sabiendo que su sistema límbico sí que se sobreactiva. Eso es. Pero eso es. lo soterran. Es un enriquecimiento para poder comprender determinados subtipos y determinados eneatipos que sería interesantísimo que pudiéramos profundizar en esto para hacer descripciones más, pues eso, ¿no? Más relacionadas con las estructuras internas, ¿no? Es decir, el conocimiento puede favorecer la motivación para la gestión en el desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? Porque justamente lo que te estaba contando de aquello que me ocurrió, igual que a ti, que de repente como líderes los dos estábamos petando, tuvimos que activar algunas zonas y desactivar otras y tal la conciencia para poder hacer, para proceder como un neurolíder, es decir, alguien que tenga en cuenta estas estructuras también en los demás, porque supongo que estará dentro de la definición de lo que tú haces de neurolíder, ¿no? Es decir, una persona que tenga conocimiento.
de cómo funciona el sistema de procesamiento de los demás, ¿no? Exacto. Para el trato, para las órdenes, para las ejecuciones, para los puestos de trabajo y para muchísimas otras cuestiones que puedan venir a bordo de lo que un líder hace, ¿no? Exacto. Y en este punto, en el neuroticismo, también es interesante la aportación que hizo otro psicólogo, Jeffrey Gray, ¿vale? Jeffrey, y se escribe Gray, G-R-A-Y. Gray lo que decía era que no solo que estaba de acuerdo con el postulado que hacía Eysenck en cuanto a la activación del sistema nervioso autónomo, pero que entendía que esa intensidad emocional tiene una dirección, le daba una dirección. Y él dijo que, habló de 3 mecanismos, del BAS, Behavior Activation System, que es el que acercaba a la recompensa, o sea, es una intensidad emocional que te acerca a la recompensa, y que los extrovertidos eran más propensos a que, si su sistema nervioso autónomo era altamente activable, se dirigían a la recompensa. Interesante esto también. ¿Por qué? Porque en las empresas tenemos empleados extrovertidos emocionales que les va a funcionar mejor la recompensa. Sin embargo, Gray hablaba de otro sistema llamado el Behavior Inhibition System, que es el que te hace evitar castigos, y que los introvertidos eran más propensos a esto. Con lo cual, los introvertidos altamente emocionales evitarán castigos, cosa que las recompensas les va a dar exactamente igual. ¿Y qué tal pensar que en determinadas áreas de su vida mostrarán más estos introvertidos, entre los cuales, por ejemplo, yo me reconozco, insisto, por eso estoy haciendo, siempre tenemos el laboratorio interno para verificar todos estos conceptos. Hay un par de áreas que está clarísimo que para un introvertido, desde mi experiencia, hay evitación de castigo, pero sin embargo, cuando yo estoy vendiendo, voy buscando recompensa. Es decir, cuando estoy a chip transmisor, chip marketing, chip expandirme, chip presentar mis propuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí diverge la conducta a lo mejor en áreas específicas más sensibles o menos sensibles. ¿Has pensado en eso? También hablaban en distintos experimentos de la diferencia entre el castigo físico y el castigo y la amenaza virtual. ¿Vale? No es lo mismo una amenaza virtual entendida como un enjuiciamiento hacia tu propia persona, hacia tu propio yo, hacia tu ego, en el cual tu competencia se ve evaluada, que un castigo físico. Ya. Yo me refiero, por ejemplo, pues, área de pareja. Evitar castigo, está claro, y tal, ¿sabes? O sea, por patas, corriendo y tal, ¿no? Área de a la amistad, bueno, ahí va más ambivalente, ¿no? Área vender, a por el refuerzo positivo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces ahí sí que veo... Que también es entendido como el alto psicoticismo del que tú hablabas. Exacto. Y que introducimos ahora, si quieres. El Eysenck lo que hablaba con el psicoticismo era de ese tercer bucle, el córtico visceral, que lo que hacía era que una persona era más propensa, una persona con alto psicoticismo se le observarían conductas de impulsividad, de baja empatía, de egocentrismo, de narcisismo, de desapego, ¿no? De desapego empático, ¿vale? Esto, los psicólogos Costa y McRae lo que hacen es un poco especificar más el sistema, y lo que hacen es moldearlo un poco más, y establecen 3 rasgos. Aparte, el psicoticismo lo dividen en 2 y aparte añaden un tercero. Este es el famoso modelo de los Big Five, del que siempre hablo en mis artículos, ¿no? El modelo Big Five añade Costa la apertura a la experiencia, que es verdad que es uno de los rasgos menos estudiados, es el que hace que una persona se le observen conductas más artísticas, más fantasiosas, más tendentes
a la búsqueda de belleza, más búsqueda de ideas novedosas, ideas únicas, de creatividad, ¿vale? Ese es el rasgo apertura a la Esa es experiencia. apertura a la experiencia. Por contra, una persona con bajos niveles de apertura a la experiencia se le observarán conductas más tradicionales, más personas que no buscan tanto, digamos que buscan más refuerzo en lo establecido. No son tan rebeldes como los abiertos de mente que se cuestionan el sistema, se cuestionan las normas y se cuestionan las maneras de proceder, ¿vale? Hay autores que lo asocian a extroversión, otros directamente a inteligencia, pero este es uno de los rasgos que él introdujo, ¿no? Y el rasgo psicoticismo lo divide en dos. ¿Por qué lo divide en dos? Porque entiende que el psicoticismo o esa impulsividad o desapego empático de los que hablan puede tener su origen en dos partes del cerebro diferenciadas. Una, en mecanismos de control de impulsos de la parte prefrontal, cuya baja activación haría que una persona sea más impulsiva, sea más dispersa, sea una persona que empieza tareas y no las acaba, sea una persona cuya ética y moral no es muy importante, personas que no son tan ordenadas, tan pulcras, tan limpias. Sin embargo, una persona con esa alta capacidad de reflexión serán personas más prudentes, más reflexivas, personas más ordenadas, más disciplinadas, que se sienten más competentes porque empiezan una tarea y la acaban. En el fondo son personas orientadas a logros en el sentido de ir acabando metas. Primero una y después otra. Y luego, eso sería la alta o baja responsabilidad de ese rasgo, ¿vale? El rasgo se llama responsabilidad. El rasgo se llama responsabilidad. Y este es la alta responsabilidad es el que yo asocio al instinto conservación. Porque daros cuenta que Eysenck en ese psicoticismo ya está hablando de la parte instintiva, de la parte visceral. Con lo cual, esta distinción que nos hace Costa y McCrae nos ayuda muchísimo a entender las tres versiones o los tres sesgos instintivos, ¿no? Porque... Solo una duda. Entonces, tanto la responsabilidad como la afabilidad serían términos instintivos. Exacto. Comportamentales, es decir, sin emoción y sin reflexión y tal como una tendencia innata hacia la alta o baja afabilidad o alta o baja responsabilidad en el plano comportamental instintivo. Cierto, eso es, en la parte instintiva, pero estamos hablando otra vez de lo mismo de antes. ¿Quién encubre o no su parte instintiva? ¿Qué es más visible o no dentro de esa parte instintiva? Por ejemplo, una persona altamente responsable, y ahí voy un poco al centro de este sistema y el cómo se debe utilizar, que es entender, y que coincide con Eneagrama, que es entender la motivación principal de por qué las conductas, por qué se realizan esas conductas. Una persona puede ser altamente responsable en su trabajo, pero en su casa no. Eso es. ¿Vale? Es que te iba a volver a meter otra vez la excepción, efectivamente. Claro, exacto. Entonces tú puedes observar conductas en una persona y Eysenck lo diferenciaba en 4 niveles de observación de conductas. El nivel 1, que son las conductas específicas, ¿vale? Por ejemplo, hoy he ayudado a mi compañero en la oficina. Eso es una conducta específica, ha pasado hoy, o pasó ayer, o pasó la semana pasada, pero es un hecho puntual. Nivel 2, los hábitos. Si yo soy una persona que constantemente ayuda a los demás, ya podemos hablar de hábitos, ¿vale? Ya estamos asociando conductas de nivel 1, ya estamos asociando conductas a hábitos, ¿vale? Algo que hacemos habitualmente. Nivel 3, lo que para entendernos llamaríamos los valores. ¿Cómo se le denomina a una persona o cómo te denominas tú mismo? Es que yo soy una persona ayudadora. Es que, jolín, es que esta persona es muy buena, es que esta persona ayuda, es que esta persona, ¿vale? Eso sería el nivel 3. Lo que dicen de ti o lo que tú dices de ti mismo, ¿vale? Y el nivel 4,
ya lo asocias directamente a los rasgos biológicos. Directamente podemos decir que esta persona a la cual hemos observado 25 conductas de afabilidad tiende a la afabilidad, ¿vale? En un porcentaje, según las conductas que nosotros recojamos, ¿vale? Si nosotros tenemos 50 conductas, de las cuales 5 son de la introversión, 10 de la extroversión, 5 del neuroticismo y 25 de la afabilidad, podemos establecer unas proporciones, ¿no? Unos porcentajes en los cuales esta persona tiende a... Lo interesante de esto también es que se pueden recoger conductas o se pueden establecer esto de dos maneras. Una, visualmente, observando dentro de distintos ambientes, porque luego no es lo mismo que tú estés en un ambiente conocido con personas conocidas, que estés en un ambiente conocido con personas desconocidas, que estés en un ambiente desconocido con personas conocidas y en un ambiente desconocido con personas desconocidas. Es totalmente distinto, porque tú a lo mejor en un ambiente no conocido con personas desconocidas te vas a comportar distinto, vas a observar conductas distintas a la que tú observas en una reunión de amigos, ¿vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues esto nos están dando la hora, de hecho ya ¿Sí? llevamos ¿Ya? 1 hora y 10 minutos, sí. Entonces esto, En la radio me ha pasado esta mañana lo mismo. Es yo que me pongo a querría, hablar... no, yo querría tener un segundo webinar, perdóname y tal, porque me estoy aquí con PowerPoint y tal, ¿no? Para que podamos quizás regular un poco más y tal, ¿sabes? Todas, es que a nosotras nos interesa mucho y tal, porque estamos diseñando comunicación y esto es comunicación. Es decir, cómo se comunica uno en el mundo ante sí mismo y con los demás, y cuáles son las tendencias, si son manejables, si no son manejables. Yo creo que sí son manejables a partir de un momento dado. Yo estoy segura que con esa crisis que tuviste de liderazgo aprendiste mucho a gestionar, ¿no? No quiero decir que te inventaras otro yo y tal, ¿no? Pero que pudieron salir otros resortes que también eran específicamente tuyos, ¿no, Tony? ¿O no? ¿O tuviste que reinventarte? Bueno, realmente tuve que aprender nuevos patrones mentales. Y es un poco lo... yo creo que lo bonito, ¿no? de la personalidad, de que aparte de tus tendencias biológicas, tú puedes establecer patrones neuronales distintos a los ya establecidos de manera paralela, porque esos patrones mentales se van a ir afianzando según los vas practicando, ¿vale? Y los antiguos se van a ir debilitando, ¿no? Esas conexiones neuronales, esa mielina, ¿no? Que recubre las dendritas. Las dendritas, eso. La plasticidad, ¿no? Claro, la plasticidad neuronal. Lo que hace es... Ahí quería llegar. Qué interesante el tema de... Porque los hábitos son bastante difíciles de disolver si no se crean otros en paralelo que de alguna manera satisfagan, ¿no? Y no se pueden sustituir, quedan latentes. Es decir, pero puedes ir creando otros que no sustituyen, sino que tienes otros. Y los patrones, como se despiste uno lo más mínimo, vuelven. Claro, están latentes. Tienen vida propia y tal, ¿sabes? Y muchos años de entrenamiento, hasta que nos damos cuenta a lo mejor de que están siendo nocivos para nuestros propios propósitos, ¿no? Exacto. Eso es, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no puedo retener más tiempo a las personas que han venido y tal, por es hora de cenar y de estar con la familia, pero nos gustaría, vamos, yo creo que Florence, tú estás de acuerdo conmigo en que esto es una conversación no terminada. ¿No? Es que es un vasto tema, la verdad, y súper interesante, ¿eh? Francamente. Me gustaría que me explicaras y tal, sí, hoy no, insisto, pero tu propuesta instintiva me parece muy interesante. Me he reído muchísimo con el instinto de no conservación, pero es que me ha dado hasta un ataque de risa y tal, ¿no? Te digo, ¿y por qué? Y tal, he tenido esta reacción emocional con el instinto de no conservación, ¿no? Claro. Porque, bueno, por ahí vamos también algunos en algunas tendencias, ¿no? En 2 palabras, una frase nada más, dame este regalito extra, nos defines el instinto de no conservación. Vale, pues es simplemente si esa alta reflexión que te hace tener
el control de tus recursos y la prudencia de poder anticipar lo que pueda pasar, ¿no? Tu seguridad la establecemos con la alta responsabilidad y por lo tanto con el conservación, su polo opuesto tiene que ser un no conservación. Que es ese no control, ese no control de impulsos, ¿no? Esa no reflexión. Entonces, al no tener tan alta la reflexión, se van a ver más otros rasgos instintivos, como puede ser el afable o el social navegador, yo lo llamo afable por esa afabilidad, ¿no? Y que estás orientado a las personas, o el transmisor, que está más orientado a tu yo. Claro, el conservación soterra muchas veces el resto de instintos. Por eso mucha gente no entiende su instinto. Dice, yo me veo aquí, pero también me veo aquí, también me veo aquí. Es lógico, porque todos tenemos un poco de todo dentro de esos niveles. Pero el conservación soterra a los demás, porque su alta reflexión, ubicada en el hemisferio izquierdo y donde está la zona del lenguaje, lo que hace es que predomine sobre el resto. Sí, estamos hablando de qué tal nos va, qué tal. Sí, es una conversación recurrente que tenemos los seres humanos sobre el instinto de conservación. ¿Qué tal? Salud, dinero, tal, comodidad claro. y asuntos relacionados con los recursos, ¿no? Es una conversación. Si tú tienes una reflexión tan alta que esos impulsos los dejas controlados, no se te va a ver tu transmisor, aunque lo tengas, que es un poco la propuesta que yo hago. Puede ser conservación afable y conservación transmisor, pero ese transmisor no se te va a ver. Vas a ser una persona más despegada empáticamente de los demás, centrada en tus recursos. Ahí está, perfectamente. O puede ser una persona centrada en tus recursos, orientada a los demás. Claro que sí, también puede ser. Y si tenemos el conservación un poquito más bajo, o sea, tendemos un poquito más a la baja reflexión o a la baja responsabilidad, se nos va a ver uno más de esos otros dos, el afable o el transmisor, o incluso podamos tener niveles medios de los dos y nos vamos a ver en conductas impulsivas, nos vamos a ver en conductas reflexivas según el ambiente, nos vamos a ver ayudando a los demás cuando lo tengamos que hacer y pasando de los demás cuando lo tengamos que hacer. Y esto es una explicación que deja a modo de comprensión de cada uno su propio instinto. ¡Qué final! Bueno, muchísimas gracias, Toni. Eres muy amable y eres muy cercano y da gusto contigo. Nos haces siempre sentirnos cómodos a tu lado, independientemente de tus tendencias de personalidad. Y bueno, no sé, Fronan, si querías dedicarle unas palabras a Toni antes de irnos. Bueno, pues yo darle las gracias, me parece que explica muy bien las cosas y que las hace sencillas con toda este metalenguaje que hay, pues al final, bueno, se puede entender. Muchas gracias, es un buen divulgador realmente, ¿no? ¿Hay alguien que tenga una pregunta que sobre las cosas que hemos hablado antes de irnos y que se esté quedando frustrado por no poderlo hacer? Por no hablar. Es el momento. Yo no tengo preguntas porque es demasiado para mí el tema, tengo que trabajarlo un poco, pero sí quiero agradecerte a ti, Toni, me pareció estupenda tu exposición y a vosotras. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Manu, María Ángeles, Laura, Griselda, Álvaro, muchísimas gracias a todos. Espérate, hay alguien que quiere decir algo. Laura Ramírez manda por chat. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, muy interesante y además muy bien explicado. Gracias, Laura. Muchas gracias. Y vamos con ello y tal. Te vamos a llamar después de Navidad. Feliz año. Felices fiestas a todos. Muchísimas gracias y vamos a seguir aprendiendo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias, Toni. Adiós. 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 Felicidades a todos y gracias. Gracias. Adiós. Adiós.